Bueno, quiero invitarlas a todas para este viernes 19 a las 7:30. Vamos a tener también un cierre de año para darle gracias. Le hemos puesto por nombre agradecidas. ¿Cuántas agradecidas hay? Yo sé que algunas se complican por el horario, pero mire, inscríbase, hable conmigo porque tenemos algunas hermanas que sus esposos se han ofrecido que cuando las vengan a buscar pueden acercar a otras hermanas. Así que si alguna tiene algún inconveniente para el regreso, hable ahí con la más cercana que usted tiene, si tiene alguna líder de grupo o habla conmigo o se inscribe ahí con las hermanas de protocolo y le dice, yo tengo problemas para volver. Y ahí nos organizamos, ¿les parece? Para que nadie se lo pierda. Así que, pastor, ya estamos cerrando el año y el domingo también celebramos Navidad para terminar con esta serie de Génesis. ¿A dónde era? ¿Ve? Todos deberían gritar a coro, pero los hermanos hoy están pensando en quién van a elegir de presidente. Pero quiero decirle que usted no elige a nadie porque el Señor ya lo tiene. Él sabe quién va a salir. Así que, pastor, eso sería. Muy bien, mis hermanos. Ahora yo quiero pedirles, por favor, que se preparen para recibir la palabra, esta serie maravillosa titulada De Génesis a Belén, que es toda una cristología aquí, un estudio de Cristo maravilloso que necesitamos nosotros como creyentes, como cristianos, así como hemos escuchado las bienaventuranzas, las parábolas de Jesucristo que son esenciales, primordiales en la vida de un creyente, pero más aún conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuántos están expectantes para recibir la palabra? Amén. ¿Cuántos están expectantes? Entonces vamos a dar un gran aplauso a la palabra y recibimos al pastor Pablo Moena Rossi. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué bueno, un gusto saludarlos en esta mañana para continuar con esta hermosa serie que hemos titulado, como recién decían, de Génesis a Belén. Y hay cosas que nos cambian para siempre, ¿verdad? Hay promesas que cuando nosotros las recibimos y nos ilusionamos y esas promesas se cumplen, cambian nuestra vida drásticamente. Es como un matrimonio que por años ha estado esperando un bebé y no pueden tener ese bebé, pero de repente le dice el doctor, ¿sabes qué? Están embarazados, van a tener un bebé, y entonces comienza toda una ilusión de imaginarse cómo será la vida de un ser que hasta ese momento no existía, pero que comienza la vida dentro de aquella mujer. Y entonces empieza la familia a preparar el cuarto, y a preparar la ropa, y a preparar los diferentes quehaceres. Se imaginan ya cómo será, cómo podrán ver su rostro, cómo será imaginarse esas noches, quizás en desvelo, y tantas cosas como con esa tensión de sabemos que está aquí, pero todavía no ha llegado. Pero quiero que noten en esta historia algo que quizás es obvio, y es que esa vida no existía hasta el momento en que ese óvulo fue fecundado y finalmente ese bebé nace. Antes de eso, no existía esa vida. ¿Y saben qué? Muchos piensan así de Navidad, como si Dios hubiese prometido un bebé que no existía y que de repente entonces Dios cumple su promesa y hay una nueva vida que nace en este mundo tal como cualquiera de nosotros nació en este mundo. Porque hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de la simiente prometida. Pero ¿es así? ¿Cristo empezó a existir el día en que fue puesto en el vientre de María por el Espíritu Santo? ¿Cristo comenzó a existir el momento en que ese niño nació? Y aquí es donde nos tenemos que detener un momento y recordar esta promesa. Porque cuando el Señor promete en Génesis 3:15 la simiente de la mujer, no prometió que nacería un nuevo ser que vendría al mundo a liberar al hombre. Y esto es lo más maravilloso. Esta simiente prometida no era un futuro ser que nacería solamente, sino que era alguien que ya existía. El mismo Dios estaba prometiéndose él mismo a futuro. Y eso es algo maravilloso que no sé si usted lo había pensado en algún momento. La promesa del Edén fue que para salvar al hombre,
Dios no enviaría una ayuda externa, sino que Él mismo sería la ayuda y el salvador del mundo. Y es por eso que el plan es maravilloso, porque no es un futuro ser, era alguien que ya existía, que volvería de alguna manera a este mundo de una manera impensada. Por lo tanto, la simiente prometida no es simplemente otro hombre, es el mismo Hijo de Dios entrando en nuestra historia. Y es por eso que nosotros ya hemos visto que en el momento más oscuro del pecado, Dios promete este Redentor cuando todo parecía perdido, lo vimos en el primer mensaje. Dios promete al Salvador con esta promesa maravillosa de que el descendiente de la mujer pisotearía a la serpiente. La semana pasada vimos que lo que sucedió también en el Edén fue que el cielo y la tierra se separaron, se perdió la comunión que existía entre lo divino y lo terrenal. Y la pregunta fue, ¿volverán a unirse en algún momento? Y respondimos, sí, claro. ¿A través de quién? De la simiente prometida, que es la escalera que toca el cielo y toca la tierra y nos vuelve a unir con el cielo. Pero hoy yo quiero llevar su atención al que el cumplimiento de la promesa en Belén y que nos preguntemos, ¿es la simiente prometida? ¿Es la escalera al cielo nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿quién es este bebé que está allí en el pesebre? Y no quiero decir qué representa este bebé, ni qué simboliza, ni qué nos inspira este bebé cuando lo miramos, sino la pregunta es, ¿quién es ese bebé que está allí en ese pesebre? Porque si nosotros reducimos la historia de Cristo a su nacimiento en Belén, entonces de alguna manera domesticamos al Hijo de Dios. Lo vemos como un personaje histórico, como una tradición, como una temporada o como una figura tierna. Pero si nosotros leemos la Biblia y creemos lo que la Biblia dice como verdad, entonces el pesebre no marca el inicio de Cristo, sino que simplemente su entrada visible desde la eternidad atemporal al tiempo y al espacio de los hombres. Y por esto, para tratar de responder la pregunta de quién es este bebé, quién es este niño, no vamos a especular, sino que vamos a ir directamente a lo que el mismo Jesús revela sobre él mismo. Y para eso quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8. Yo sé que aparecen aquí los textos, pero usted tenga el hábito igual de buscarlos, de anotarlos, porque de esa manera la palabra no se nos olvida, porque la podemos repasar después en casa y de alguna manera también la hacemos nuestra. Entonces marque ahí usted también Juan capítulo 8, es un pasaje bastante largo, yo solamente les voy a leer un par de versículos, pero les voy a poner un poco el contexto de lo que está pasando acá, y es que Jesús está teniendo una confrontación con los líderes religiosos de su época. No está teniendo una tranquila conversación. Si usted lee todo el capítulo 8, es una confrontación muy dura porque las verdades que Jesús dice incomodan a los religiosos de aquel tiempo y la discusión intensa se centra en sobre la autoridad que Jesús tiene para decir lo que dice y la identidad de Jesús. ¿Quién es Él y por qué Él puede decir las cosas que le está diciendo a los fariseos? Y los fariseos de alguna manera se molestan con Jesús como diciendo, tú no entiendes quiénes somos nosotros. Nosotros somos descendientes de Abraham, nuestro padre. Y mencionan a Abraham como decir, de ahí comenzó la nación. Y de alguna manera apuntan a Abraham como el fundamento de su identidad. E incluso tratan a Jesús de samaritano, como diciendo, quizás ni siquiera tú eres uno de los nuestros. Le dicen, quizás Jesús hasta tú tienes un demonio adentro por todas las cosas que estás diciendo. Y es en esta confrontación, que no es para nada amigable, que encontramos lo que aparece en el versículo 56 al 59. Cuando le dicen a Jesús, ni siquiera tú eres samaritano, a lo mejor tú ni siquiera eres de nuestro pueblo, porque nosotros somos descendientes de Abraham. Miren lo que Jesús les dice. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy.
Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos y se fue. Qué interesante esto. Les dice que Abraham en cierto día vio a Jesús. En cierto sentido vio a Jesús el día de Jesús y por ende ellos como que tratan de burlarse de Jesús y dicen, Jesús, tú ni siquiera alcanzas los 50 años de edad. Y están diciendo que conociste a Abraham, que viste a Abraham, que Abraham te vio. Y Jesús responde una de las frases más potentes que pueden salir de la boca del Hijo de Dios y es, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y obviamente la reacción de ellos es inmediata, tratar de apedrearlo, tratar de matarlo. Vamos a tratar de hablar en esta tarde de 3 puntos importantes. Porque cuando hablamos del yo soy, no estamos sujetando a un ser al tiempo. El yo soy es un presente continuo, yo soy. Por lo tanto, quiero que enfoquemos nuestra mirada en el yo soy eterno, es decir, antes de Belén. El yo soy encarnado, es decir, el yo soy en Belén o Dios con nosotros, Emmanuel. Y en tercer lugar, el yo soy glorificado, después de Belén, su resurrección, su ascensión y la esperanza de su regreso glorioso. Y el propósito de ver estos 3 puntos en esta tarde no es añadir más información a su cerebro, sino de que al final nuestro corazón tenga una sola respuesta posible: adorar al eterno Dios. Y que terminemos postrados delante del trono del Señor, así como hace 2000 años los pastores que vinieron a ese pesebre reconocieron que quien estaba en ese pesebre no era un simple niño, era el eterno Hijo de Dios. Porque si ese niño en realidad es el yo soy, no estamos ante una historia tierna, estamos ante el mismo Dios encarnado. Y eso merece nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra adoración. Cerramos nuestros ojos. Señor, te adoramos en esta mañana, exaltamos tu nombre y te pedimos, Señor, que al escudriñar tu palabra podamos ser desafiados, Señor, a mirarte con los ojos, Señor, de la fe, con los ojos de tu palabra, Señor, con los ojos, Señor, que ven lo espiritual. Sabemos que estamos en un mundo donde tantas veces, Señor, se minimiza tu figura, Cristo. Pero en esta mañana abre nuestros ojos espirituales para poder verte por quien tú realmente eres, Señor. Y que podamos admirar al glorioso Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor. Amén. Entonces, en primer lugar, punto número 1, antes de Belén, el yo soy eterno. Aquí entonces Jesús les dice algo increíble. Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Y lo vio, dice. Y se gozó. Y es por eso que ellos de alguna manera se burlan y dicen, oye, tú no tienes 50 años, ¿cómo es posible de que tú hayas visto y que Abraham te haya visto a ti? Y es la pregunta que seguramente muchos se pueden hacer el día de hoy, o le haría la misma pregunta. ¿Cómo puede ser que tú, siendo tan joven, Jesús, conociste a Abraham? En otras palabras, ¿quién realmente eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu naturaleza? Y Jesús no hace una respuesta amigable. Jesús es totalmente confrontacional y categórico para decir, de alguna manera, que Él se está poniendo fuera del reloj humano. Ellos están midiendo su existencia en términos de años. Tú tienes 30 y tantos años, no alcanzas ni siquiera los 50. Abraham vivió hace miles de años atrás. Y es porque estamos pensando, y ellos estaban pensando en que Jesús era simplemente un hombre. Pero Jesús sale del tiempo y se declara como el yo soy. Y les dice, antes de que Abraham fuera, es decir, Abraham fue. Abraham tuvo un inicio, Abraham nació, Abraham vivió y Abraham murió. Abraham fue. Pero antes de que Abraham fuera, dice, yo soy. En otras palabras, Jesús está afirmando de que antes de que Abraham existiera, Él ya existía, Él ya estaba. Y esto, hermanos, es ya suficiente para destruir la idea de que Jesús comienza en Belén. Pero qué increíble que Jesús dice, yo soy.
Porque no dice, antes de que Abraham fuera, yo también era. No es que yo era antes de Abraham, porque si algo era, también puede dejar de serlo. Pero Jesús dice, yo soy. Es decir, yo era, yo soy y yo seré. El yo soy abarca todos los tiempos porque es un presente continuo. Y es por eso que decimos nosotros que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el yo soy. Él nunca deja de ser. Y eso es algo maravilloso y que para nuestra cabeza a veces es difícil de comprender porque estamos sujetos al tiempo. ¿Cómo es que alguien nunca deja de ser? Todos en algún momento dejaremos este mundo y dejaremos de ser. Todos en algún momento no fuimos, pero Él siempre ha sido. Es decir, Jesús le está diciendo, mi existencia no depende del tiempo. Y obviamente ellos interpretaron perfectamente lo que Jesús quería decirle y por eso tomaron una piedra para comenzar a apedrearlo, porque decir yo soy era ponerse en igualdad de condiciones con Dios. Cuando el Señor se le revela a Moisés y le dice que vaya a Egipto a liberar al pueblo, Moisés le pregunta en el libro de Éxodo, Señor, y cuando me pregunten, oye, ¿y a ti quién te mandó? ¿Qué les digo? Y miren lo que dice el capítulo 3 de Éxodo. Dice, versículo 13, y dijo Moisés a Dios, aquí que yo llego a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por lo tanto, cuando los judíos escuchan que Él les dice, yo soy, era digno de blasfemia que un hombre se pusiera en igualdad de condiciones con Dios. Por lo tanto, ellos supieron perfectamente lo que Jesús quisiera decirles. Y esto es algo maravilloso, porque el Dios que está con Moisés miles de años atrás es el yo soy, y ese yo soy es el que está luego miles de años después confrontando a estos hombres. Dios no llega a ser, Dios no comienza, Dios no depende de nadie para existir, Dios es autoexistente, Dios simplemente es. Y por ende ellos quieren inmediatamente matarlo, porque según la ley judía esto era una blasfemia digna de muerte. Entonces, Juan 8:58 no es una simple poesía que Jesús está diciendo para que suene bonito su descripción. Es una afirmación directa de su eternidad y de su divinidad. Por lo tanto, la pregunta es, ¿y esto es algo que Jesús simplemente dijo? ¿Podemos comprobarlo de alguna manera? Y claro, la Biblia entera está llena de descripciones que nos muestran la eternidad de Cristo. Me encanta, por ejemplo, cómo lo describe el mismo Juan en el capítulo 1 y dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo es Cristo que se encarnó. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, cuando estaba al principio, en el principio estaba la simiente prometida. En el principio era nuestro Señor Jesucristo. Él siempre ha sido. Pablo le dice a los colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él aclara y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Antes que cualquier cosa existiera, Él ya existía porque Él es todo el tiempo y nunca ha dejado de ser y nunca ha habido un momento en que Él no haya sido. Y nos cuesta comprenderlo porque nosotros pensamos en términos de tiempo, en años, en minutos, en horas. Pero Él simplemente es. Por eso que Él puede decir que para Él un día es como 1000 años. Porque el tiempo no pasa por Él. El mismo Jesús, de una manera maravillosa, en Juan 17, cuando está orando, le dice al Padre, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, el Señor estaba con el Padre, lleno de gloria. Y aún no existía nada, pero Él era.
Jesús no solo existía, sino que Jesús compartía la gloria con el Padre. Por eso que hablamos que Cristo no empieza en Belén. Cristo es preexistente, Cristo es eterno, Cristo es divino. Y aún más, Él lo demuestra diciendo, Abraham vio mi día y se gozó. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es que Abraham vio a Jesús? Y claro, principalmente lo vio por la fe. Porque cuando Abraham recibe esta promesa de que Dios le promete una simiente, de que Abraham sería bendición para todas las naciones, Dios le promete un cumplimiento no que él vería completo con sus ojos físicos, pero sí con los ojos de la fe. Por eso que cuando vamos al libro de Hebreos, que habla de estos patriarcas, de estos hombres de fe, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, el autor de los Hebreos dice, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino que cosa que mirándolo de lejos, creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, murieron mirándolo de lejos. Era tal la fe de Abraham que él no solamente lo creyó, lo vio. Y esto nos muestra que la fe verdadera es poder ver por anticipado lo que Dios va a hacer, lo que Dios nos ha prometido. Eso es fe. No simplemente creer, pero bueno, tengo que decir que creo. Abraham fue tal su fe que lo vio. Que lo vio. Y aún si ustedes leen la historia de Abraham, Dios se le aparece muchas veces a Abraham y no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles de cómo la figura del ángel del Señor, la figura que podríamos hablar en otro momento, ¿no es cierto?, de la figura de Cristo preencarnado, un ser misterioso que aparece en el Antiguo Testamento, que muchos concuerdan que es el mismo Jesús antes de su encarnación, se le aparece a Abraham. El ángel del Señor. Por lo tanto, de alguna forma Abraham vio a Jesús tanto por la fe como porque Dios mismo bajó y se le reveló a él. Por lo tanto, Abraham no esperaba un superhéroe o un héroe humano que viniera a rescatarlo. Abraham esperaba el cumplimiento del plan divino. Y eso es lo que yo les invito a ustedes ver en esta mañana. No un bebé en un pesebre. No simplemente a un Jesús que nació, sino que podamos ver y llevar nuestra mirada a un Cristo eterno, que simplemente hace su entrada en este mundo como un ser humano aquella noche en Belén. Porque si Jesús no es simplemente un niño más que nació, sino que si Jesús es realmente el yo soy, no podemos reducirlo a una temporada del año. No podemos tratarlo como un símbolo cultural solamente. Mira, ahí está el pesebre, como si fuera un adorno. Y no podemos hablar, ¿no es cierto?, del niñito Jesús como si fuera simplemente un amuleto. Cristo es el eterno Hijo de Dios que hizo su entrada en este mundo para cumplir la promesa de una simiente que vendría. Pero nunca piensa, hermanos, que cuando Dios promete una simiente, promete un ser que no existe y que algún día nacerá como cualquiera de nosotros hemos nacido. Mira lo maravilloso que es que Dios le prometa a Adán, a Eva, y les diga, en otras palabras, va a haber un descendiente humano que la mujer va a tener. Una mujer en algún momento va a tener un bebé. Pero de alguna manera, viendo toda la historia, Dios les está diciendo, sin que ellos lo sepan, ese bebé soy yo mismo. Yo mismo un día voy a entrar a la simiente de la mujer, al vientre de la mujer y voy a hacer mi entrada en esta tierra para rescatar a la humanidad. ¿Qué plan más maravilloso? Que Dios miles de años atrás estaba prometiendo de alguna forma que se volverían a encontrar, pero esta vez Él nacería humilde, indefenso, como un bebé, para que todo el mundo que lo viera quizás dijeran, ¿y este es el Salvador? ¿Esa es su entrada espectacular en el mundo? La simiente de la mujer no es un niño que nace y empieza su vida, el momento de su concepción. Es el eterno Hijo de Dios, prometido desde antes de la fundación del mundo, que simplemente por la obra del Espíritu Santo es puesto en el vientre de esa mujer para entrar en este mundo como un ser humano y no entrar como una divinidad, no entrar como un ángel que baja, no entrar simplemente como un enviado del cielo a la tierra, como un súper, sino que entrar como un ser humano, como cada uno de nosotros ha nacido,
con la diferencia que Él no nació ese día. Él es el eterno Hijo de Dios que siempre ha existido. Ahora, ¿qué significa entonces que haya nacido como bebé? Porque hay algo maravilloso, y es que el ángel le dice a María, y llamará su nombre Emanuel. Y Emanuel justamente representa lo que estaba sucediendo en ese nacimiento. Dios con nosotros, Emanuel. No es un niño más que nace, no es el bebé que viene a la familia, es Dios con nosotros. Entonces nuestro segundo punto es en Belén, el yo soy encarnado. Ya quedó claro que Jesús no nace en Belén, que Él es antes que Abraham, que Él es antes de todas las cosas, y por eso Abraham pudo ver su día, y por eso Él es el existente, eterno Hijo de Dios. Pero ¿cómo entonces el yo soy eterno puede nacer como un bebé? ¿Cómo puede el yo soy, que no tiene principio, amarrarse al tiempo y al espacio? ¿Cómo puede el santo, infinito y autoexistente Dios nacer envuelto en pañales? Y la respuesta es una palabra maravillosa: encarnación. Encarnación es el momento en donde el ser divino toma forma de hombre. Y como le digo, no hubiese sido lo mismo si hubiese bajado un ángel y que ese ángel se transformara en hombre. Porque eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos ángeles que bajaron y hablaron con seres humanos. El ángel del Señor, pero nunca encarnados, nunca como hombres, sino que como figuras celestiales que de alguna manera se relacionaron con los seres humanos. Pero Él es la escalera. Por lo tanto, tiene que ser totalmente divino, pero la escalera también toca el piso, por lo tanto, tiene que ser totalmente hombre. Y esto es maravilloso porque Dios vino a salvarnos. Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel no es un hombre muy sabio entre nosotros. Emanuel no es una gran figura entre nosotros. No es un maestro muy iluminado. Es Dios con nosotros. No Dios cerca de nosotros, no Dios mirándonos a nosotros, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Y por eso que es importante destruir cualquier idea equivocada sobre la encarnación de Jesús. Porque muchos podrían pensar que, bueno, nació un bebé que no existía, era un hombre, pero el Espíritu Santo vino después sobre él y entonces era un hombre muy lleno de Dios. Pero no es así. No es que algo vino sobre un hombre humano que le dio capacidades y resistir hasta la muerte y luego, ¿no es cierto?, ese hombre siguió muerto en la cruz. No. No es tampoco que una parte de Dios bajó y se hizo hombre y la otra se quedó ahí arriba. No. No es que había un Jesús humano y un Jesús divino, como si fuesen dos. La Biblia no presenta un Cristo dividido. Cuando nosotros hablamos de la encarnación de Cristo, hablamos que el Dios que promete la simiente se hace la simiente. Se convierte en esa simiente al ser puesto en el vientre de esta mujer por una obra sobrenatural. Por lo tanto, Jesús es una sola persona, el eterno Hijo de Dios, que siempre fue 100% Dios y que siempre fue 100% hombre. No es una mezcla, no es 50 y 50. No es que a veces era hombre y a veces era Dios cuando hacía milagros. Él siempre fue una sola persona con dos naturalezas totalmente ciertas. Y es por eso que la manera más hermosa de explicar la encarnación es como Pablo le dice a los filipenses, que en nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, cuando Cristo, siendo en forma de Dios, pongan atención a ese detalle, siendo yo soy. El siendo nunca deja de ser. Es siendo, no es Cristo que era en forma de Dios, no, Cristo siendo. Porque Él nunca puede dejar de ser lo que es. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Filipenses 2, 6, 8, si lo pueden poner. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
La encarnación nos plantea algo maravilloso, y es que Jesús no dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Pablo lo dice claramente, Cristo siendo. Nunca dejó de ser el yo soy. Nunca no es como que Cristo hubiese estado en el cielo y le dijo, Padre, ¿sabes qué? Voy a dejar de ser Dios para convertirme en un hombre y así salvar a los hombres, porque de esa manera no podría ser la escalera, porque hubiese llegado y no hubiese podido conectar el cielo y la tierra. Pero él dice siendo, yo soy, nunca dejó de ser Dios. Y eso es algo clave, porque ninguno de nosotros puede dejar de ser lo que es, ¿o no? Nosotros somos, hoy día, en algún momento llegamos a ser y algún día dejaremos de ser, pero mientras somos no podemos dejar de serlo. Somos seres humanos. ¿Alguno de nosotros, por mucho que quiera, puede dejar de ser humano? No, ¿verdad? Eso es lo que somos. ¿Por qué? Porque lo que somos como esencia no puede ser cambiado, inalterado, nada. Es lo que nos hace ser. Por lo tanto, él piensa en lo mismo con respecto a Dios. Si Él es, no puede dejar de ser. Y si Él deja de ser, entonces no tiene ningún sentido que venga y se haga hombre y deje de ser Dios, porque de esa manera pierde lo que es. Pero dice aquí Pablo que Él siendo en forma de Dios, y esta forma tiene que ver con su naturaleza, con lo profundo de Él, con su esencia. Esa es su forma de ser. Es quién es Él. Yo le digo, ¿cuál es la forma de ser de Dios? Dios. Es la forma de ser. Su forma de ser es ser Dios. Él no puede dejar de ser Dios. Y obviamente con eso hay un montón de atributos que lo hacen. Y por eso que dice que Él no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y uno podría preguntar, ¿por qué no se aferró a ser igual como Dios? Porque cuando vemos la palabra aferrarse, quizás la tenemos como una concepción muy humana. Cuando usted dice, estoy aferrado a esto, como que no me puedo soltar de esto porque si me suelto lo pierdo. Entonces estoy aferrado. Pero Cristo no estuvo agarrado a algo como que si lo soltaba lo perdía. No estuvo agarrado a Dios porque si dejo al Padre en el cielo y vengo a la tierra, pierdo mi capacidad de ser Dios, porque Él es y no puede dejar de ser. Por lo tanto, se desaferró de Dios porque Él no podía perder su identidad, no podía dejar de ser Dios. Esto demuestra entonces que Jesús no dejó de ser Dios al venir a la tierra, porque la esencia no se puede cambiar. Y por eso Jesús no se aferró, porque su esencia no puede ser alterada. Jesús no pensó en su igualdad con Dios como algo que debía proteger, como algo a lo cual debía aferrarse por temor a perder. ¿Por qué? Porque Él es Dios por naturaleza y nunca podrá dejar de serlo. Él es y siempre será Dios. Por lo tanto, no tuvo ningún problema en no aferrarse a Dios, sino que despojarse a sí mismo. Y esto es lo hermoso de la encarnación, que siendo Dios y nunca dejando de ser Dios, se despojó, se vació. Pero no se puede vaciar de su divinidad porque Él no puede dejar de ser divino, sino que lo que hizo en vaciarse, la palabra que conocemos teológicamente como kenosis, el vaciamiento de Cristo, básicamente lo que significa es que Dios lo que abandona no es su divinidad, sino que su lugar soberano en la eternidad. Dios no puede abandonar su deidad porque Él no puede dejar de ser, pero Dios sí abandonó su trono, sus privilegios, para venir y ser como uno de nosotros. Es como que una persona muy importante en este mundo, una persona con mucho dinero, imagínense un príncipe, un rey acomodado con todos los dineros, no puede dejar de ser el rey, no puede dejar de ser quien es, pero decide voluntariamente restringir todo eso y venir a vivir como un común mortal. Una vez vi un programa, una serie de televisión muy interesante que tomaban a multimillonarios con mucha plata y les decían, ¿estás dispuesto a vivir como si no tuvieras ninguno?
y lograr demostrar que puedes volver a ganar dinero, le decían. Y algunos de estos millonarios aceptaban el desafío y les quitaban su teléfono, sus contactos, no les dejaban tener acceso a ningún conocido, a sus cuentas corrientes, a nada. Les pasaban una camioneta vieja, un celular y $100. Y les decían, ahora juegue. Era un reality show. Le decía, a ver, vamos a ver si sin todos tus poderes de millonario puedes lograr, ¿no es cierto?, lo que lograste. Y era interesante porque ellos voluntariamente no dejaban de ser millonarios, pero aceptaban restringir toda su fortuna, todos sus contactos, todos sus privilegios por participar en este juego. Ahora, esto no es un juego, pero el Hijo Eterno de Dios decide voluntariamente restringir todos sus privilegios de estar sentado a la diestra de Dios, de estar rodeado de los ángeles, de recibir la adoración celestial, de no tener ningún problema como los comunes y mortales, sin dejar de ser Dios, se hace hombre para venir a sufrir como cada uno de nosotros ha sufrido y sufre en este mundo. Venir a tener hambre, venir a tener sueño, venir a tener sed, cuando Él no necesitaba pasar por nada de eso, porque tenía un lugar de privilegio en el cielo. Por lo tanto, Él nunca deja de ser Dios, pero decide restringirse por amor a nosotros. Decide nacer en un humilde pesebre para que todos nos preguntemos, ¿quién es este niño? ¿Es esta la simiente prometida? ¿Es este el Salvador del mundo? Y por eso que para muchos en la época de Jesús y hasta el día de hoy no pueden concebir que el Mesías prometido, todopoderoso, haya hecho esa entrada en la tierra. Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 8, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuerais enriquecidos. Se hizo pobre siendo rico, siendo. Nunca dejó de ser rico, nunca dejó de ser rico, pero se hizo pobre. Y esto es lo que llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. No es un hombre sabio, no es un gran profeta, es el que nunca dejó de ser Dios, que ahora habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Qué increíble, siendo Dios, decidió tomar un cuerpo real. Y lo más increíble, hermanos, es que no solo restringió sus capacidades divinas por amor y para venir a servir, sino que ese siervo se hizo siervo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Porque cuando miramos el pesebre no se nos puede olvidar que ese niño nació para morir. Cada padre tiene grandes expectativas para su hijo y nadie piensa en su hijo como un ser que nace para morir. Este niño a veces nació para algo grande, nació para esto, y los padres proyectamos esperanzas y ganas de que nuestros hijos logren cosas importantes en la vida. Pero ese bebé, su mayor logro era morir. Nació para morir, porque cuando él se hizo hombre, se hizo siervo, sabiendo que sería hasta la muerte. Y la muerte más horrenda que cualquiera puede sentir. Por eso es que cuando miramos el pesebre también vemos la cruz. Por eso es que cuando vemos la bondad de Dios no es simplemente mandar una simiente, sino que esa simiente tendría que sufrir, porque la serpiente le mordería el talón. Por lo tanto, hermanos, la Navidad no es solo una celebración de que Cristo vino a este mundo, sino que también es un recordatorio que Él vino para morir, para salvar, para ir y rescatar lo que se había perdido. Navidad celebramos que el Verbo se hizo carne, que el yo soy se humilló, el día en que Dios vino a morir por los pecadores. Y esto es profundo, ¿saben por qué? Porque Dios no se mantuvo lejos de tu dolor.
Emanuel significa que Él conoce tus debilidades porque Él las vivió. Fue Dios que estuvo entre nosotros, viviendo como nosotros, sintiendo lo que nosotros sentimos. Si alguna vez te falta, a Él también le faltó. Si alguna vez tiene hambre, Él también tuvo hambre. Si alguna vez está cansado, Él también estuvo cansado. Y es por eso que Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque en todo también fue tentado y pasó por las mismas cosas que nosotros tenemos. La diferencia es que Él no pecó. Por lo tanto, la humildad de Cristo, hermanos, nos debe llevar a redefinir nuestro orgullo. Si el Rey se hizo siervo, ¿cómo nosotros hoy podemos vivir aferrados a nuestros derechos? Es por eso que cuando nosotros vemos este pesebre, no es algo nostálgico. ¿Se han dado cuenta que la Navidad muchas veces se transforma en nostalgia? Hoy un tiempo donde todo está sensible, donde algunos lloran, donde parece que hay algo místico en el ambiente, ¿no es cierto?, especial. Pero la Navidad no es nostalgia. La Navidad no es un mito. La Navidad es adoración. Es admiración al Rey que se hizo hombre. Al yo soy que nunca dejó de ser, pero que se encarnó para vivir entre nosotros y que pudiéramos ver su gloria. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Hablamos de antes de Belén, el yo soy eterno. En Belén, el yo soy encarnado, Emanuel, Dios con nosotros. Para finalmente tocar el punto de después de Belén, el yo soy glorificado. Para cerrar, hermanos, quiero invitarles a levantar nuestra mirada, porque si nos quedamos siempre mirando el pesebre, vemos la escena incompleta. El pesebre es el inicio de su humillación, pero no es el final de la historia. ¿Qué pasó con este niño? ¿Dónde está hoy el que un día dijo antes de Abraham, yo soy? Él no se quedó en la tumba, él no se quedó en el dolor, él está vivo y volverá por nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque resucitó. Y la resurrección es la confirmación de que no era un niño cualquiera. Pudo haber engañado a muchos como un gran maestro, pero murió y ahí está todavía hoy en su tumba. No. La resurrección es la manera en que Dios confirmó quién era Jesús. La resurrección no es el final feliz de la historia. ¡Ay, qué lindo resucitó! Hermanos, la resurrección es el sello del cielo sobre la identidad de Cristo. Es decir, no solamente que Dios un día, cuando Jesús se bautizó, dijo, este es mi hijo amado. Dios confirmó que era su hijo amado, resucitándole de la muerte y demostrando que Él es el Señor. Dios lo levantó. Por lo tanto, dice, si seguimos leyendo lo que pasa después de su encarnación, Pablo dice, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Por qué? Porque se hizo hombre, porque se encarnó, porque fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, sin dejar de ser lo que era, pero restringiendo sus capacidades, sus atributos. Por eso es que Dios, cuando pasa todo el plan, le devuelve a Jesús sus atributos aún mucho más, y dice que por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo. Y entonces le da un nombre, un regalo a Cristo por tener su obediencia, por humillarse, y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese de que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén. La resurrección confirma la identidad de Cristo como Dios. Luego no solamente viene la resurrección, sino que viene la ascensión a los cielos. ¿Y saben lo que es la ascensión? Es la entronación de nuestro Señor Jesucristo. Él fue entronado al volver a subir a los cielos y recibir honor y gloria. La Biblia no nos dice qué es lo que tiene que haber pasado en el cielo. Nosotros nos quedamos con lo que pasó aquí en la tierra. 120 hombres achacados, ¿no es cierto?, porque se les fue su maestro, con la esperanza de que algún día lo volverían a ver.
Pero yo creo y me imagino que mientras Jesús ascendía y aquí todos se quedaban tristes, el cielo fue una explosión de gloria. Y yo me imagino que le dieron el aplauso más grande y el júbilo más grande y la adoración más grande porque había cumplido la misión que nadie se imaginaba que alguien pudiese cumplir, que Dios se hiciera hombre, morir por los hombres y ahora regresar al trono del Padre. Y yo me imagino que mientras Él subía, Él recibía honor y gloria y el Padre le decía: aquí está, hijo, el trono a mi diestra, y recibe un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese momento todo el cielo se tiene que haber postrado delante de Él, confesando que Jesús es el Señor. Por lo tanto, hermanos, su ascensión es su entronación. Y nos demuestra que el Cristo que nació con humildad, hoy gobierna con autoridad desde el trono. ¿Y usted cree que hoy va a salir un presidente o una presidenta que va a gobernar con autoridad? No. Hay uno solo que gobierna con verdadera autoridad. Hay uno solo que tiene el destino no de un país, sino que del mundo en sus manos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Él solo tiene verdadera autoridad. Hermano, tu vida no está en las manos del azar. Si tú confías en Cristo, tu vida no está en las manos del azar. Iglesia, no estamos a la deriva. Tenemos alguien que está guiando la historia redentora. Alguien que va delante de nosotros para que podamos seguir sus pisadas, seguir sus pasos con la convicción de que Él está en favor nuestro. El yo soy reina y reina para siempre. Y no solamente Él resucitó, Él ascendió, sino que Él regresará. Él regresará. Y esto es lo más maravilloso, hermanos, que debe encender nuestro corazón con esperanza, porque Él volverá, pero esta vez será muy diferente. Él no volverá como un bebé, Él no volverá a encarnarse, Él no volverá como una imagen tierna, Él volverá como el Rey prometido. Y es por eso que el mismo Juan, que conoció al Señor, que acostó su cabeza en su pecho, que vio muchas veces y compartió con Jesús cuando Jesús tuvo hambre, cuando Jesús tuvo sed, cuando estaba, ¿no es cierto?, en toda su humanidad. Cuando escribe el libro Apocalipsis y se le revela quién es este Cristo, dice Juan que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas. Yo soy el primero y el último. Yo siempre he existido. Antes de mí no hay nadie y después de mí no habrá nadie. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Miren, hermanos, qué maravilloso, porque nuevamente aparece al final de la Biblia el yo soy. Dice: yo soy el primero y el último. Es decir, yo soy. Yo soy por la eternidad. Yo soy en supremacía. Yo soy. En segundo lugar dice: yo estuve muerto. Hermanos, para estar muerto hay que haberse encarnado. Hay que haber tenido carne y hueso para poder vivir y morir. Por lo tanto, su muerte demuestra su encarnación real y la cruz fue real. Y ahora dice: y yo vivo por los siglos de los siglos. Una victoria total. Y ese se le aparece a Juan. El yo soy que estuvo desde el principio y que estará hasta el final. El yo soy que se hizo carne y que pudo vivir y nacer y morir y estar entre nosotros. El que siempre existió, el que se hizo hombre, el que murió, el que resucitó, el que reina y es el mismo que viene. Y ahora Juan termina con una frase estremecedora, que si tú en esta mañana no has reconocido al Señor Jesús como tu Rey, tienes que escuchar esto. Porque dice capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, que he aquí Él viene con las nubes y todo ojo le verá. No será solamente un nacimiento en Belén muy sencillo donde algunos le pudieron ver. Cuando Él regrese, todo ojo le verá. Y cuidado, porque los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Si tú no has reconocido a este Jesús, un día no te quedará más remedio que lamentarte por no haberlo reconocido. Porque cuando Él venga, no será para salvar,
porque ya vino para salvar. Y estamos en el periodo en donde Él está salvando. Pero cuando Él regrese, será con juicio sobre la tierra. Y lamentablemente, todos los que traspasaron harán lamentación por Él. Esto es esperanza para el que cree, pero también una advertencia para el que vive indiferente. Hermanos, antes de Belén era el yo soy. En Belén el yo soy se hizo hombre. Y después de Belén el yo soy vive por la eternidad y regresará. Te hago una pregunta. ¿Qué harás tú hoy con el yo soy? Si realmente crees que Él es eterno, entonces no se trata de celebrar una temporada del año. No es una emoción, ni siquiera una tradición familiar. Él es digno de adoración. Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Parece indefenso. Parece un bebito como cualquier otro. Pero es el eterno yo soy encarnado. Por lo tanto, adóralo hoy, no como un bebé, sino como el Señor. Espéralo con esperanza, porque el regreso del Rey es real. Y mientras Él viene, vive por Él. Vive para Él. Porque el yo soy vendrá y todo ojo le verá. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, iglesia, en esta mañana y le da más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes? Eterno, Dios inmortal, inmaterial, Dios inmortal, inmaterial, Dios más fuerte, iglesia. Tu voz y dile con tus palabras: eterno Señor, tu iglesia te adora en esta mañana. Adora en esta mañana al Rey que vive por los siglos, aquel que no está sujeto por el tiempo, aquel que nunca deja de ser, aquel que se hizo hombre, pero que hoy está en el trono del Padre, aquel que regresará, el Dios inmortal,